Hola, hola mis amigos amantes de la tecnología, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy te enseñaremos cómo archivar o guardar tus historias de Instagram. ¡Comencemos! Si eres de los que está buscando la manera de guardar sus historias de Instagram para poder tener un historial o un archivo determinado con todas las historias que has ido subiendo, hoy te enseñaremos cómo puedes hacerlo, al menos de dos formas diferentes. Eso sí, antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que si haces clic en el enlace de la descripción, llegarás directamente al artículo web. Allí vas a encontrar la información bien detalladita y el paso a paso para que no te pierdas en el proceso. Dicho esto, vamos a explicarte un poco cómo se hace. Fíjense, inicialmente lo que tenemos que entrar es a nuestra cuenta de Instagram, irnos al menú principal y vamos a buscar la opción de configuración. Posteriormente vamos a buscar la opción de privacidad y luego la opción historias. Cuando lleguemos ahí va a desplegarse un menú que nos va a dar dos opciones de guardado. Nos va a permitir guardar las historias en nuestras galerías y también guardarlas en un archivo. Cuando guardamos las historias en el archivo de Instagram, se crea una carpeta no en nuestro teléfono móvil, sino directamente en la cuenta de Instagram y así no tenemos que utilizar espacio de nuestro celular, ¿ok? Sin embargo, también podemos guardarla en nuestro dispositivo. Todo va a depender de nuestros gustos y necesidades, ¿ok? Bien, vamos a hacer una pequeña demostración para que la vean. Nos vamos a ir aquí a la cuenta de Instagram, a una de las cuentas y presionamos aquí en el menú principal. Ahora le damos a configuración, posteriormente le damos a privacidad y aquí aparece la opción historias, ¿ok? Presionamos sobre ella, se despliega el menú que les comenté y aquí abajito están las dos opciones, guardar en galería y guardar en el archivo. Ustedes pueden escoger la que más les guste o pueden prender las dos. Ninguna de las dos está de más, ¿ok? Una vez que la tienen así, cada historia se va a guardar de forma automática, ¿ok? Esa es la gran ventaja. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo de forma manual, también es posible. Sencillamente, se van a publicar una historia, escogen una imagen de la galería, vamos a tomar por ejemplo esta, y aquí tenemos un botoncito que nos permite guardar, ¿ok? Si se dan cuenta, presionamos sobre ese botón y dice foto guardada, ¿ok? Nada complicado, nada del otro mundo, pero hay que hacerlo manualmente, lo que implica que si subes muchas historias durante tu día, vas a tener que hacerlo historia por historia. Así que mejor tenerlo de forma automática. Ahora que ya lo sabes, te pedimos que nos apoyes con un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!